donde está en las Pechinas de San Agustín, pues el escudo de Navarra, Guipúzcoa, Álava, en fin, todos los sitios en donde ha tenido una influencia, un mecenas o gente ahí, o la escuela de pilotos vizcaínos, o irnos a donde estuvo la Academia de Guardia Marina, que ahí fue fundamentalmente de los primeros miembros cadetes, la mayoría eran vascos, es decir, distintos sitios que tenían un recorrido, el Arqueo de Goricoechea, el triunfo, el monumento al triunfo de Francisco Javier, que la mayoría de la gente no sabe que es copatrono de Cádiz, aparte de San Serván de San Germán, en fin, todo ese tipo de cosas, y no quería darlo porque era en plan experimental, porque había que ir a las iglesias y nos podíamos coger con misa y tal, y entonces había que entrar sobre todo en la Catedral Vieja, en San Agustín, la iglesia del Rosario, que es la capilla de los Navarros, en fin, distintos sitios, distintas iglesias. Lo que es la parte exterior no hay problema, porque se puede visitar, pero la parte interior había que esto, y por lo cual nada más que lo hemos dicho para la gente del foro, y yo no le he dado ni publicidad. Yo lo he subido a la página web, no lo he subido al canal de WhatsApp, en fin, pero bueno. Bueno, y entonces... Tú has entrado hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Oriana, ¿quieres que empiecen ellos? ¿Quieres que terminen? Me encantaría. La música vale. Siempre es Perfecto. un comienzo maravilloso para endulzar un poco la píldora y para relajarnos un poco. A mí me encantaría. El dúo Jarabe de Arte, la pronunciación, ¿no? Que tocan también en los hospitales, para los niños, hacen cosas muy bonitas. Ahora no sé qué han elegido para mí, pero algo bonito. Pues eso te iba a preguntar, tú conoces nuestro repertorio y no sé si... A mí me encanta cerrar, ¿no? Sí. Las pequeñas cosas, y esos que se muevan sentimientos y hace que los libros después cuando los lees también y los relaciones, ¿no? Bueno, pues en este caso hoy nos toca a Oriana Guarino, que ya la conocí hace casi un año también que empezó yendo al foro, y también le presentamos otro libro que es Nicole y Aline, que era su primera obra, en español, en castellano o español. Bueno, pues Oriana, yo le decía que era nuestra italiana en particular, la comparaba con una italiana que... Oriana Fallaci. Bueno, y nació en Salerno y estudió en la universidad en Roma, ¿no? La Sapienza. Es filosofía, y como tal en sus libros refleja esos estudios. De hecho, si no hubiese estudiado, yo creo que esa divagación y esas vueltas que le da a todo en la vida no estarían reflejados aquí. Y es bueno porque eso le da una impronta personal en sus libros. Bueno, tú hiciste una tesis sobre Spinoza, ¿no? Y ya en el 2008 fuiste profesora de bachillerato durante un montón de años, y después viniste a España y te enamoraste de Andalucía, o fue al revés. ¿Andalucía te enamoró antes de venir a España? ¿Cómo fue esa...? Andalucía me enamoró antes de venir a España, antes de conocer el español, sí. Antes de todo. Es algo muy irracional, casi inspiegable, pero es así, como si yo sintiera Porque tú siempre has tenido una búsqueda del amor, y amor en muchas facetas, no solamente el amor carnal ni nada, sí, sino un amor, y veo que también los lugares también te marcan y buscas esa conexión emocional con los sitios, ¿no? En el fondo. Y viendo un poco tu trayectoria, empezaste con un primer libro en italiano. En el 2008 empezaste tu carrera literaria en italiano. Y además l'uomo el uomo per me es el hombre para mí. Habla también de esa soledad y esa búsqueda del amor. Es decir, siempre el amor es como núcleo central de todos tus pensamientos. No sé si tú opinas lo mismo. La búsqueda de un lugar. Este lugar puede ser un lugar geográfico,
o puede ser un hombre, una relación, pero un centro, ¿no? Para quien no tiene raíces, esa cosa es muy importante, ¿no? Alguien que te tenga aire, como dice, en la tierra, ¿no? Legado en la tierra. ¿Cuándo van a salir estos libros en italiano van a ser traducidos al español? Porque esto parece que suena muy interesante, esa búsqueda de soledad, búsqueda del amor, parece con tu trayectoria. Pero no, en español solo ha sido traducido Nicole y Aline, El otro Eros, en Los ojos de En Los ojos ya, por eso digo, Los ¿cuándo va? Porque ese es tu primer libro, porque además el orden de la traducción es distinta. Atrás. Porque yo te iba a preguntar, yo tenía una pregunta preparada, es decir, porque el primer libro que presentamos, Nicole y Aline, es ya una persona mayor, hay erotismo, hay experiencia femenina, hay una persona ya adulta, mientras que aquí, con Los ojos de Cecil, vamos a hablar de la infancia. Y yo lo primero, antes de ver el orden de tu libro, pensé, yo digo, pues lo normal es que habla de la infancia y después, pero ya he visto que efectivamente este libro ya estuvo en italiano mucho antes, es decir, que es una traducción, y a mí me rompió un poco el orden esquemático que yo hubiese hecho, y veo que tiene su sentido. ¿Por qué elegiste Nicole y Aline primero en español y esto como segunda ¿o tiene algún sentido o ha sido así casualidad, azar? Nicole Aline es mi último libro, para mí es lo que yo amo. Sí. Los otros son el camino que yo he hecho para llegar a Nicole y Aline. Entonces ahora yo estoy dando una mirada hacia atrás, a ver cómo yo he llegado a Nicole y Aline, a hablar de Eros, partiendo de una infancia bastante complicada. Mira, Noah Aldan, el Charlie la fábrica de chocolate, si conocéis un poco a ese escritor, tiene, aparte de esos libros para niños, tiene unos relatos magníficos. Y entonces en su vida contaba que él no quería contar su vida, porque mira que su vida era interesante. De hecho fue piloto de avión, la Segunda Guerra Mundial, cayó derribado, en fin, tuvo mucha incidencia. Y Forster, cuando estaba él en la embajada en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, pues le pidió que le hiciese pues una historia de lo que pasó, las experiencias suyas en combate, para enaltecer y publicarlo y dar ánimo al ejército, sobre todo con vista a dar moral a los aliados. Entonces él escribe eso y es prácticamente la única historia basada en hechos reales. Y después se le pregunta, oye, ¿por qué no ha hecho más? ¿Por qué no ha escrito más cosas sobre su vida? Dice, porque a él le gustaba la imaginación y entonces disfrutaba con la imaginación, no con la realidad. ¿Tú parece que la realidad también te sirve? ¿Para qué utilizas esa realidad, contar tus historias interiores como una cosa para sanearte mentalmente? Porque la vida es muy cruda, esta historia después hablaremos un poco. ¿Por qué utilizas la realidad como base de tus novelas? Porque la realidad es mucho mejor que la fantasía, mucho más grande. Sí. Por lo menos en mi vida ha superado cualquier imaginación. Además, en este libro yo he tenido que quitar cosas, porque si no sería creíble, no hubiera sido creíble. Entonces yo he quitado cosas, acontecimientos. La historia es muy cruda. Es cruda. Es cruda. Yo por lo menos pongo el ejemplo que en la primera página, a mí eso me impactó, no sé a los demás, en el que comparaba a su padre con Lucifer. Eso ver en la primera página, comparar al padre con Lucifer, me pareció tremendo. Yo no había leído un relato así tan crudo, tan fuerte y tal esto en mi vida. Mira que yo he leído muchísimas cosas, pero a mí me pareció bastante fuerte, ¿no? Yo creo que en realidad este libro no es
tan triste, tan crudo, porque es la historia de una liberación, cómo tú puedes salir de la devastación, que tú puedes hacer cuando te ocurren avenimentos con acontecimientos como son los padres que te pegan a sangre, o el orfanato, o las monjas que te violan. No, esos son acontecimientos. ¿Tú qué puedes hacer enfrente para reaccionar a esto? O puedes asumir el papel de víctima, entonces culpar al otro, a la vida desgraciada, o reaccionar en otra manera. Y la niña reacciona para mí muy bien, porque la niña enfoca su mirada, fija su mirada sobre la belleza. Exactamente, ¿no? Ese es el contraste, eso es lo que libera un poco para quitarle esa crudeza tan grande, pero lo que está fuera de la niña es la crudeza, hasta un punto que para mí es novedoso, hasta cierto punto, aquí es abuso de una mujer con otra mujer. Eso normalmente aquí en este mundo en el que parece que los hombres son los únicos abusadores, aquí la historia, cuando alguien tiene el poder, es capaz de abusar también, aunque sea del mismo sexo. Y eso es de las primeras veces, yo creo que determinar, no sé si había alguna reacción cuando tú escribiste esto por parte de grupos que nada más que piensan que solamente son los hombres los que pueden cometer abuso. ¿Hubo alguna reacción, algún comentario que hicieron sobre...? No, sobre eso no, pero fue elegido este libro en un colegio, en una escuela, para hablar sobre estos temas, de la violación, de cómo salir de la devastación. Porque aquí para mí hay un mensaje muy claro: se puede salir de la devastación, porque los acontecimientos ocurren. Lo que está en tus manos, es la manera de reaccionar. ¿Qué haces con lo que te ocurre? ¿No? Y de esto depende tu vida, ¿no? Entonces yo he decidido no asumir el papel de víctima, no odiar a mis padres, así que quitando el odio tú puedes hacer como un espacio dentro de ti para la acogida, para el amor, para la belleza, para todo. Y después hay un personaje aquí que es un objeto, pero que es un personaje, Spezzi. Sí. ¿Eso te lo has inventado para dar como técnica narrativa o realmente existió? Pregunta, eso me queda mi duda. Excepto las últimas páginas, todo. Es decir, que hasta Spezzi existió. Sí, yo como no tenía juguetes, los únicos juguetes que tenía, porque yo fui en el orfanato que tenía 5 años, era un lápiz roto. Este lápiz roto para mí era mi mundo, mis juegos, mi amiga. Entonces yo lo tenía escondido, ¿no?, debajo de la cama, y cada noche le hablaba, y hablaba con este lápiz, le contaba lo que me ocurría. Y después, como yo hice muchos años de psicoanálisis, por supuesto, como puedes imaginar, no he resuelto todo sola, resulta que este lápiz me salvó, se dice, salvó. Me permitió de sanarme, porque yo con esta, era como mi conciencia, como, ¿no? Yo pienso que es una conexión también a tu familia, a lo querido, porque en el fondo es la búsqueda del amor. Para mí el encuentro ese, pero claro, yo no sabía si era un artificio literario o era real, y ahora cuando lo he visto pues ya veo que eso es lo que te conectaba en un mundo ajeno, porque realmente en ese hogar o en ese orfanato estaba totalmente, aunque tenía una hermana, ¿no? Sí, éramos 3 hermanas. 3 hermanas, yo y otras 2. Y otras 2, que aunque estaban con tu hermana, pero que no... Que lo que en la intimidad, porque cada uno estaba en una cama, en unos sitios, en la intimidad es lo que te conectaba a ese mundo interior de la familia, pienso yo, no sé. En realidad en los orfanatos no hay cama, hay una grande habitación donde hay todas camitas pequeñas,
Y después una grande cama al final donde está la que manda, decimos, ¿no? La monja que manda. A mí me llamaba la atención ese ritual de quitarse las bragas por la noche, es una chorrada, pero después he visto que tenía su sentido también, y tenía un sentido Y tenía que estar con las manos así. Sí, que una serie de aberraciones y una serie de cosas que no... Que las monjas son terribles, son muy terribles. A ver, y ahora si yo si te digo, salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, ¿qué te produce? ¿Qué sentimiento te produce? Porque yo tenía 5 años y cada mañana a las 5 más o menos me levantaba para ir a la misa a recitar, se dice todas las oraciones en latín. En latín, por eso es que que tú yo tenías un cierto odio al latín en ese momento. Yo no entendía nada, pero yo añadía un bus, peccatoribus, nostribus. En esta manera yo había hecho el latín, que ahora yo puedo decirte todas las oraciones te las sabes perfectamente porque te lo obligaron. Todas, ahora lo he memorizado, sí. Pero para mí no tenía sentido. Pero tú si ahora oyes una cosa, un canto religioso, ¿te conecta a esto o te has liberado y piensas nada más que...? Yo tuve una reacción de anticlericalismo, Claro, sí, claro. Es normal, ¿no? Durante muchos años no podía ver ni monja, ni cura, ni nada. Ahora me un poco acercado a la espiritualidad, que no es la iglesia como estructura, pero la espiritualidad sí, eso sí, pero muchos años de... Además que después de todo este libro es muy costumbrista, porque habla hasta las albondiguillas, es decir, que refleja realmente una vida diaria en eso, que a mí me ha llamado mucho la atención, y ese odio a la repetición de las comidas, que aunque para las monjas era lo mejorcito, para ti... Sí, porque a ver, yo claramente era anoréxica, ¿no? La anorexia... Tiene un capítulo que se llama La comida, y ahí... Era anorexia porque la comida está relacionada con la vida, entonces yo no comía sustancialmente. Entonces el problema es eso de la comida, ¿sí? Porque a mí no me gustaba comer, nada. Pero yo vuelvo a repetir que para mí no es un libro duro y triste, porque la niña se enamora de la naturaleza, se enamora de la escritura, de la lectura, de la música, y ve en todas estas bellezas la llave para salir de todo Pero esto. veo incluso que el Cristo que está para ti, el Cristo que está colgado es un espía, espía que te vigila si comes o no, es decir, que llegas a tu relacionar hasta los símbolos religiosos como parte de esa estructura represiva contra ti, ¿no? Sí, porque la religiosidad que nos enseñaban en el orfanato no era una religiosidad profunda, era muy exterior, ¿no? Era muy fría, era este Dios que te veía, y yo no iba al baño a hacer mis cosas porque me avergonzaba que Dios me veía cuando hacías mis cosas en el baño, porque así nos enseñaban, como la vida de los santos, ¿no? Sí. Después la vida de los santos, que es tremendo, ¿no? Eso te había preguntado porque la vida de los santos, Santa Lucía, ¿no? Por ejemplo, con los ojos, se arrancan los ojos, son historias de terror, realmente, y que contaban una niña esas historias de terror, yo no sé, darían pánico, tal como son realmente... Son así los cuentos de los niños. Son como cuentos, como cuentecitos en el cual son una violencia tremenda. En los hermanos Grimm en la primera etapa, que después se va suavizando, la versión de 1812 de los hermanos Grimm, que ya habían suavizado, pero la de 57 ya... Sí, la realidad son mucho más crudos. Lo de Capuchetto Rojo, ¿cómo se llama? Caperucita Roja. Caperucita Roja, en realidad es muy diferente. Claro, Perrol y después los hermanos Grimm lo que hacen es copiar. Los hermanos Grimm no escriben nada, lo que hacen es copiar. Las originales son y la origen es tremendo porque, por ejemplo, yo comentaba el otro día, Manu, que normalmente la mala no es la madrastra,
La madre es la madre. Es la madre. Es por la madre. supuesto. Que eso se olvidan aquí todos cuando hablábamos de esto. Es decir, esas historias, y además tenía su sentido, porque una mujer, sobre todo en la época medieval, con 14 años ya tenía niños, Entonces, cuando tenía 28, que estaba una edad tremenda, ya quisiera yo tener 28 años, pues la de 14 ya le competía con la madre, entonces esa rivalidad se manifestaba y entonces esos cuentos querían manifestar la rivalidad entre la madre y la hija. Sí, hay otra razón, porque... ¿Y tú aquí ha habido una cierta rivalidad con tu madre aquí en algún momento o no? No, mi madre simplemente ha sido ausente Ausente, toda eso. la vida, entonces... Porque lo pasas así un poco así, no sé qué sentimiento Mi tenía. padre me pegaba, pero por lo menos estaba, ¿no? Mi madre ni siquiera me pegaba, proprio no. Quizá hubiera preferido ser pegada también de mi madre. Pero eso de la fábula es muy interesante porque en realidad la madrastra es la parte mala de nuestra madre. Porque el niño no puede pensar que su madre es una persona mala. Entonces separa, divide la parte buena de la Claro. mala. La mala es la madrastra y la buena, la fatina. Y el público también tiene su gusto, es decir, cuando los hermanos Grimm en 1812 publican todas esas crueldades, no venden un libro, venden muy poco. Entonces tienen que cambiarlo y ponerlo para los gustos, es decir, que en el fondo muchas veces escribimos para una conciencia colectiva que hay ahí, para que conectamos con los gustos. El que no conecta con los gustos, aunque sea el libro fantástico, no. Entonces, la autocensura muchas veces hacemos nosotros de cambiar la forma de los libros y los personajes y cómo actúan los personajes si quieres vender libros. Sí. Hablamos de eso de vender los libros. Pero es que, bueno, también es porque era la conciencia burguesa en esa época. Bueno. Sí. En cuanto ya la maldad, tú estás siempre hablando mucho de la maldad. Sí. Y tú la maldad la has encontrado Sí. no solamente en las monjas, aunque fundamentalmente Sí. en las monjas. Has visto algo muy sutil que no pensaba que tú lo hubieras Sí. notado. Porque es la única cosa que yo, aún siendo bastante mayor, no puedo comprender. Yo no puedo comprender la maldad. Cuando yo veo a alguien que actúa con maldad hacia mí, yo no reacciono, me quedo en blanco porque no entiendo. Porque ¿Por la qué? maldad- ¿Por qué? Porque es una especie de maldad gratuita, ¿no? Porque tú piensas que es maldad gratuita. ¿Por qué actúas? No lo entiendo. No lo Porque entiendo. la indefensión Pero yo creo que en el fondo es para demostrar el poder. Yo muchas veces pienso que tú Que la estás... maldad para poder. Tú tienes que demostrar el poder y la única manera de demostrar el poder es someter. Y someter, para el sometimiento tiene que ser un poco malo. Pienso, no sé qué, es mi punto de vista. Aquí ya pasamos la vida de los santos de Santa Lucía o Santa Catarina. Santa Catarina de Siena, que era anoréxica, ¿no? Sí. Ella solo comía el apio y después vomitaba, entonces era simpática, pero ella dice que... Las decapitaciones y cosas así, los martirios. Sí, porque la historia de Santa Lucía, que es la protectora de los ojos y de la vista, ¿se dice vista? Sí. Es porque en su vida ella, para hacer un sacrificio, para salvar su madre, dijo a Dios, si salva a mi madre, yo me quito los ojos. Y una de las cosas que veo es las monjas buscan un poquito la humillación, porque lo que atacaban era la vanidad. Tú, de esa época, ahora como escritora, esa vanidad, piensas que la monja te va a castigar por esa vanidad de que estamos hablando de tus libros y tal, o porque las monjas reprimían sobre todo la vanidad, el que querer ser importante, querían que todos nos igualásemos por abajo, no por arriba, Sí. pienso yo, no sé. Sí, te decían que si tú te mirabas en el espejo, pasaba el Lucifer detrás de ti. Yo, verdad que esto no he seguido los enseñamientos de las monjas, porque soy bastante... Me gusta cuidarme, me gusta maquillarme, no me importa. Y además que tu reflexión, dice, mamá, vanidad es
habla hasta del propio Jesucristo, dice, más vanidad, el propio Jesucristo, el mirón, el que tú llamas el mirón, dice, tiene vanidad, nos hizo para conocerle, servirle y adorarle. Es decir, más vanidad que esa no piensa, es decir, que a ti te resultaba, realmente ese pensamiento lo Sí. tenía de niño, o ha sido de mayor ese pensamiento que te ve. No, yo lo pensaba porque en la escuela, en el orfanato, daban clases de catequesis. Catecismo. Catecismo. Catequesis. Catequesis. Y nosotros tenemos que aprender de memoria quién es Dios. Dios es el perfecto creador de todos. ¿Por qué nos ha creado? Se ha creado porque nosotros podríamos amarlo, ser sus servos en esta vida. Digo, mira, yo decía esto, digo, uno me hace, así que yo soy su servidor. Y el contraste que a ti te producía cuando te decía que hay que honrar a tu padre y a tu madre, ¿eh? Eso para ti no lo entenderías, ¿no? Honor al padre y la madre en italiano, los 10 mandamientos, como no sé cómo se dice en español. Los 10 mandamientos. Honrarás. Honrarás el padre y la madre. Y yo preguntaba a Spezia, al lápiz, le preguntaba, ma yo tengo que honrar también a mi padre que me pega sangre. Le preguntaba, pero nadie contestaba. Tú una cierta rebeldía ante lo que te imponían, que tenía la gente normal, normalmente en un momento dado, con una vida tranquila y esto, pues, podías creerlo, pero una persona que haya vivido tu experiencia, está claro que esos mandamientos no eran para ti, porque te estaban castigando adicionalmente, encima te tenían que pegar o todo esto, pienso yo, no sé, que era para mí. Esa es la primera parte, después es la segunda. Sí, pero y tú ya veías que cómo dice que Dios tenía que ser malo porque mandaba a su hijo para que lo matase. Ese pensamiento, ¿lo llegabas a pensar allí o eso también? Porque todo ese tipo de pensamientos, es verdad, un niño, yo no he sido, me hubiese gustado tener la edad que tú tenías, esa capacidad de pensar, porque nos tragábamos todos los que nos decían a pie juntillas, no nos cuestionamos nada. Y ese cuestionamiento ya desde pequeña, yo creo que abre mucho las mentes, ¿no? Sabes que el dolor te abre puertas. No es que uno tiene que augurarse el dolor, el mal, pero el dolor te da una mirada sobre la vida, entonces tú puedes profundizar antes que otros con esta mirada del dolor. Yo de todas formas no era una niña muy común, porque siempre hacía esta pregunta. Y te servía para que te castigasen. Esa rebeldía. Sí, esa rebeldía. Sí, es curioso, porque igual que la vanidad también hay otro capítulo, los bienes ajenos, claro. Tú en un sitio que está en orfandad, que no tienes prácticamente nada más que ese lápiz, el sentir de los bienes ajenos, que te digan que hay que hacer la pobreza y todas estas cosas, también te chocaría mucho, ¿no? Sí. Pero sí. Y que te provocaba cierta envidia, que por lo menos dice, es cierto que te provocaba No, que no comprendía, porque no teníamos que desiderar las cosas de ajenas. Digo, pero si yo no tengo nada, veo una compañera que tiene, porque yo no solo no tengo, ni siquiera puedo desiderar tener otras cosas. Es una maldad a la enésima potencia, ¿no? Y claro, en este libro tiene un capítulo a la filosofía, a la eternidad. La eternidad yo creo que es el pensamiento de todo el mundo. Si después de estar aquí en la Tierra, si nos proyectamos, seguimos y tal, ese es el pensamiento que te hace y te habla mucho sobre eso. Le da mucha vuelta al tema de la eternidad. Dice, si la nada, dice, ¿cómo puede estar la nada si la nada es nada? Como que no existió nada y de pronto se crea. Yo creo que ese pensamiento, en eso sí coincido contigo. Yo creo que desde pequeñito hemos pensado que cómo existe Dios si no había ante nada, y te lo explicaban. No lo entendía con los profesores. Yo creo que en eso es partícipe el que lea. Pienso que coincide con la mayoría, por lo menos en mi caso, con
con la idea de la Sí. eternidad. Sí, desde siempre me ha interesado este tema. Sí. De hecho, yo Spinoza, he hablamos. estudiado filosofía por esto. Antes he estudiado, ¿verdad?, teología, un Sí. poco de teología. Después, Pero, ¿y por qué estudiaste teología primero? ¿Porque era el Porque desarrollo de era la mi carrera? formación, porque era mi formación, porque yo sabía mucho. También en filosofía, yo me he graduado en la filosofía de la religión. Y sobre este tema yo sé Claro, muchísimo. siempre asociamos a Italia y Roma alrededor de que siempre hay mucha influencia religiosa, es decir, que en el fondo es por ese país que imprime tanta... Sí. Hasta creó un partido que se creó, el inicio de la democracia cristiana, Sí. es italiana, totalmente. Que estaban todas las mafias, curiosamente, los sicilianos y todo esto. Pero bueno. Ahora he elegido un autor, Spinoza, Sí. que ha sido rechazado de la comunidad hebraica, rechazado de la comunidad católica. Sí, sí. Sí, era un incomprendido, en el fondo era porque tú compartías con esa incomprensión, ¿o no? No, porque él decía que Dios era la naturaleza. A mí esto me encantaba, porque para mí Dios es la naturaleza. Entonces yo estaba muy de acuerdo con él, con esa visión de Dios, no un Dios personal, con intelecto, voluntad, libre albedrío, más la naturaleza. Maravilloso. Y después hablar, me ha hecho mucha gracia lo del punto y coma, que Sí. es una metáfora de la vida realmente, los puntos De suspensivos. los puntos. Sí. Sí, Bueno. porque allí empecé a entender la importancia de la escritura. La escritura, sí. De la escritura que me encantaba. Yo leí, empecé a leer con 5 añitos y la escritura me encantaba, sobre todo estos signos de interpunciones Yo creo que que daban sentido, ¿no? Creo que leíste tú esa parte de ese libro una vez que fuiste al foro, Sí. hablando de literatura, y a mí me gustó porque es que es una clase también magistral de los signos de puntuación y la importancia. Yo lo pondría como ejemplo de eso. ¿Quién utiliza el punto y coma de aquí? Yo. Pocas veces, muy pocas veces. Pues punto y coma, yo lo Sí. utilizo de vez en cuando. Y es muy importante sobre Yo abro un libro, si Ah. lo veo un punto y coma dentro de 4 páginas, yo no lo leo. No lo leo. No, porque esa persona no sabe manejar, ¿no? La escritura. Y sobre la subordinada, Subordinada. para utilizar la subordinada, esta cosa del punto y coma es muy importante. El si punto y entender. coma soy yo. Punto y coma. Porque el punto y coma dice, no irte, no he terminado, ¿por qué te vas? Yo estoy aún aquí. No, el punto es definitivo, punto en boca, y todo está terminado. Y ya veo que aquí ya empieza, a medida que avanza, ya empieza a liberarte con la colonia de verano, con lo que tú hablas de la naturaleza, que es un poco espinosa, que tú has hablado aquí. Y entonces además ahí te permite ir contra el pecado de la ira, ¿no? La naturaleza te calma, ¿no? Te gasta, porque esa rabia que tiene tu contenido, de alguna manera, tiene que salir. La naturaleza para ti es esa expansión, ¿eh? Sí, el panismo, que yo he descubierto que en España no se conoce este término, quizás más relacionado con la literatura italiana. Paz, pan, en griego es el todo, ¿no? Sí. El panismo se entiende questo sentimiento de ser todo junto con la naturaleza, ¿no? Pan, eso uno lo siente dentro, cuando estás dentro de la naturaleza, este panismo. Una pregunta. Sí. ¿Puedo? Una. Es que lo que estás contando a mí ahora, con respecto a agarrarte a la naturaleza, a la escritura, todo, me recuerda a mí mucho al tema de la sublimación. Sí, por supuesto. Es eso, ¿no? Porque Sí, este la libro sublimación, la sublimación de la ira, de los impulsos, de la rabia, cómo pues el arte, la naturaleza, la escritura, la música, la pintura, ¿sí? Sí, se puede sublimar también el dolor, ¿no? Y Ese el dolor, el dolor, sufrimiento, Eso. tú lo liberas y lo liberas
hace algo con ese dolor, porque tú tienes el dolor, ¿qué hago con ese dolor? Analizarlo. Como veis, el libro está con muchos capítulos y está muy bien estructurado. El título es lo que gira. En este caso hay aquí un capítulo que se habla sobre la muerte. Yo creo que un niño no comprende, es de los que menos comprende la muerte ahí, porque tiene una expectativa de vida muy grande y está muy bien reflejado como desde el punto de vista infantil. Dice, todo lo que se ha ido, ¿qué pasa? Que luego nos vuelve ese choque que de abandono, el mismo abandono también hay en el hogar, es un poco también como la muerte. Yo creo que hay una conexión entre esa soledad y esto. Dice, ¿por qué nos dejan escapar ¿por qué no la dejaron escapar hacia el cielo? ¿Y por qué estamos despidiéndolo de ella si ya no se puede irse? De un muerto que ya no puede irse. ¿Cómo? Sí. El discurso de la muerte, yo creo que los niños, porque yo me acuerdo de todo, porque como decía Freud, ¿no? La inconsciente no conoce el sentido del tiempo que pasa. Todo lo que nos ha ocurrido en la infancia está dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, como si fuera ahora en este momento. Entonces yo no he hecho mucho esfuerzo, simplemente tenía que recordar, pero la muerte a mí me parecía algo maravilloso, porque yo veía toda esta gente detrás, no, alrededor de esta niña que era muerta. Y yo decía, a mí me gustaría, porque por la primera vez todos me ven, todos lloran, todos están cerca de mí. Una compañera que muere en la edad, tú no te puedes imaginar con la edad tan pequeñita y ves esto. Tú consideras, además me gusta la imagen, dice, la cama de madera era un ataúd, es decir, la cama que tú veías era, de pronto, ¿cómo te puedes imaginar que una compañera de tu misma edad, muy joven, pueda morir? Eso es también una reflexión, además, aquí, que podía ser mucho más dura, aquí lo tocas con una delicadeza y esto para mí me ha gustado la manera como ha tratado la muerte. Y después vamos el amor, aquí vamos a dar el amor, Ya el primer chico que ya te gustaba, ya... Fui precoz en esto. Bueno, pues cada uno tiene... A elegir mal ha sido muy buena siempre. Y en el fondo es como un vacío, ¿no? Esa búsqueda que estaba intentando rellenar ese vacío que encontraba con ese chaval, ¿no? Un poco, ¿no? ¿O qué opinas tú sobre ese caso? Aquí lo tratas por lo menos un capítulo bastante sobre este caso y relacionas también un poco la vanidad también del amor, ¿no? Un poco dice, ahora pondré el anillo a tu lado, si las dos hermanos lo verán, se lo llevarán porque el anillo es la vanidad, sí. Lo que le regala y tal. Pues, sí, pero este episodio del niño es algo también realístico. Sí. Porque porque se creó como una magia. A veces entre la persona se realiza como una magia por la que tú hablas con esta persona sin hablar. Tú te entiendes solo con la mirada, ¿no? Eso a mí me encanta. Y ya como vemos, es decir, partiendo de estos capítulos ya te está liberando y aquí hace un análisis muy bueno, porque de estar en un principio que todas las mujeres malas, hace un capítulo de la bondad en el que dice las hermanas no son todas malas y frías. Es decir, tú salvas a algunas hermanas de ese círculo de poder y de opresión que hay ahí. Y entonces, en ese aspecto, aquí hay un saneamiento mental, porque antes muchas veces la costumbre que tienen los psicólogos, tú atacas a una persona y metes todo el grupo. Ese es el odio que normalmente decimos contra los judíos, contra los palestinos. Atacamos a lo mejor uno para todo. Y aquí hace ya una reflexión ya de una persona madura. Hace una reflexión de decir, oye, aunque haya muchas hermanas malas, las estructuras sean malas, pero también a mí me parece que es digno de esto y que aquí ya ves que dice, bueno, es que ves esperanza en este libro y que dice que no todo, la vida es como una experiencia, un enseñamiento, como tú dices, una enseñanza, ¿no? Sí. Una enseñanza. Una aportación. Yo eso lo entiendo como el sesgo de generalización.
Cuando tú lo has pasado muy mal en un determinado entorno Sí, o con corre determinadas personas, crees que todo el mundo es Sí. igual de momento, hasta que ya empiezas a ver que no se puede generalizar. Que no se que puede hay casos generalizar. concretos. Los estereotipos no son muy malos. No, esta monja era buena de verdad. Sí, era Sí. buena. Y también una de las cosas, por eso te canté lo de Salve Regina, es que era la música para ti, aunque sean canciones religiosas, si era la música para ti, eso es una manera de liberarte mentalmente también. Y aquí ya te estás dando instrumentos de sanación. Considerar que no todos son malos, la expansión, la música, que era una cosa bonita. Es decir, ya está aquí, tiene una parte que es totalmente más y otra parte en el que va evolucionando y en esa cadencia, esa progresión o gradación, porque es una técnica también de literatura de gradación, no sé si la he hecho por la técnica o porque realmente lo que quería es sanarte y No, tal. no, no, son conscientes de esto, sí. Bueno, y aquí hace planteamientos que yo creo que antes estábamos charlando sobre el misterio de la Virgen, si era virgen y tal, todo ese planteamiento que nosotros nos hacemos de pequeñitos, bueno, yo lo contaba la primera vez que me lo plantean en el propio colegio marianista, un propio profesor marianista, así que yo hasta el momento ni pensaba la posibilidad porque nos queríamos a rajatabla todo esto, pero que tú ya pensas eso también era muy prematuro, que pensase todo el tema del Valle de Lágrimas. Tú dices, si nos auguran un Valle de Lágrimas es tremendo, el futuro que no está... ¿Por qué lo has hecho este hombre si creaba una valle de lágrimas? Podía no haberlo hecho, así que estábamos... Y los misterios de la Trinidad, es decir, los planteamientos que ahora mismo todo el mundo se plantea, la Trinidad, qué concepto de la Trinidad. Uno y trino. Sí, yo creo Una que sustancia, la tres personas. mayoría se la ha planteado. Y ya aparte, la segunda parte, que a mí me gusta más la primera, lógicamente, porque Sí. tiene ese contraste. La segunda parte, pues ya la belleza salvífica, es decir, Son las experiencias que la niña ha hecho después del orfanato para sanarse. y aquí coincide con la muerte del padre, ¿no? También de la muerte del padre, que también un tratamiento bastante... Sobre todo, aquí hablaba mucho de indiferencia, ¿no? Pero en el fondo no estaba indiferente, ¿o qué? Mi padre después estaba enfermo porque tomaba 4 psicofármacos al día, ¿no? Y que ella ni siquiera ha podido sufrir por la muerte del padre. Porque la niña dice, generalmente la pérdida de alguien que es caro, que es querido, ¿no? Te deja una huella de dolor, de sufrimiento, pero cuando es la nada que se va, yo no puedo ni siquiera sufrir por la pérdida de mi padre. Y aquí, hablando, la esposa amada por el marido miraba el cuerpo de aquel hombre tendido en la cama de matrimonio, y aquella cama que él había ocupado en soledad durante muchos años. Es decir, veía un poco que la madre la miraba también miraba con indiferencia a ese marido. No se amaba. Claro, que también es más normal entre marido y esposa, que puede ser, pero entre un hijo siempre es más chocante, ¿no? No, mi padre amaba a mi madre, Sí, muy extraño, pero a mi madre no, para nada. Para nada, y entonces lo explica ahí precisamente cuando lo ve muerto, es decir, que no reacciona de una manera comprensible. No, mi madre es así, ahora tiene 96 años y me dice siempre, Oriana, la cosa mejor que he hecho en mi vida es poner los cuernos a tu padre. Eso es el enseñamiento ético que yo he recibido de mis padres. La única cosa bonita que he hecho es poner los cuernos a tu padre. Y aquí ya te hace un planteamiento de sanar de la cura, que es el capítulo. Dice, y sale con una primera frase que no soy el centro del mundo. Eso es muy importante. Es decir, que nosotros giramos todo alrededor nuestro, pero hay un mundo más allá de nosotros que es muy importante y es complejo, ¿no? Ese mundo complejo en el que es verdad que tú quieres sanarte, pero hay que mirar más allá de esto, que muchas veces nos ahogamos porque no miramos más allá del mundo. Y aquí... Sí, porque quien ha sufrido, ¿no? Tiene la tentación
de asumir este papel de víctima para dar la responsabilidad a los demás sin libre albedrío, todo la culpa de los demás. Todo el mundo está allí para hacerte daño. En realidad no es así. No es que tú eres el centro del mundo y todos están allí para hacerte daño. Por eso aquí te hace pensar, es decir, que a pesar de ese dolor, a pesar de esto, y ya hemos visto que había cosas que le sanaban, sino es que hay que mirar mucho más allá de nosotros, que nos encerramos, Sí. cualquier suceso nos pasa a uno y crees que es un mundo, y es que hay mucho Yo siempre pienso en los niños en la guerra, en la guerra. porque creo que están peor de como yo he vivido en ese orfanato. Sí, no, No, los niños palestinos cuando tiran una bomba, por no mucho, puede paragonar. no tienen Es- ni un sitio ni donde dormir, la intemperie y tal. No, eso no lo puede No, comprender nadie. no puede. Ah, y por El buscar un dolor. terrorista que mueran 500 miles de personas alrededor, en fin, es tremendo. Bueno, pero Entonces, no estamos... tremendo, sí. No puedo paragonar. Perdón. Bueno, y después el profesor de filosofía. Tú estudiaste filosofía y lo primero que te hace, tú eres enamoradiza, una persona que enseguida te enamora. Porque Bueno, después no hay mucho. este pero es real, en este también es real. No, ese es un prototipo. Ah, vale. Es que eso tenía mi duda. Entonces, no... Eso es un añadido. hombre que raccoglie, come si dice, que come dire, une muchas figuras de hombres que yo conocí. Entonces tienes un rasgo Es decir, que de esto, esto, de otro. que esto es lo menos autobiográfico del libro. Como que es como un mosaico donde tienes todos los trocitos, ¿no? Del puzzle, después tú pones todos esos trocitos juntos. Pero tú te fuiste con algún hombre ahí al norte de África, Sí. entonces sí, entonces tiene una parte Yo de... he viajado por Y- todo el mundo. Y dejándolo todo detrás. Conocemos. En Indonesia, Malasia. Sí, no, la parte de Indonesia ya tuvimos con Nicole y Aline, en esa parte, Porque es un pero esta viaje- parte no la conocía yo, por lo menos hasta Es ahora. un viaje que te cambia la vida, ¿no? Cuando tú vas en unos lugares tan distantes, donde no hay civilización, tú puedes comprender de que tú puedes, a qué puedes renunciar, ¿no? De esto que te da la sociedad occidental. Y tú ya has hecho también una crítica a ese hombre ideal, porque Sí. aquí me encanta el regreso. Ahora viene un sapo donde antes estaba el fabuloso y inteligente príncipe. Esa frase me encanta. Porque Es al decir, revés de la copia, es decir, ¿verdad? al revés, es decir, que era un príncipe, realmente es un sapo, que esa persona tampoco merecía estar contigo, ¿no? En definitiva. ¿eh? Bueno, pero por lo Sí. menos veo que tú, la idea del resentimiento y tal, y la culpa, lo has superado perfectamente, que en eso es... Bueno, no sé, porque como son casi Sí. 5 minutos, vamos a dejar... yo Pero el tengo- libro lo sí. invito a leerlo y lo he ido desgranando poquito a poquito para que la gente vea, pero no he hecho el spoiler, lógicamente. No he dicho el final, ni nada. Por eso me voy a quedar aquí y que los demás investiguen igual que yo he investigado el libro y a mí por lo menos me ha encantado y os invito a que lo leáis, que lo compráis, en fin, lo que queráis hacer con el libro. ¿Dónde va la librería esta? En Amazon. Porque Ah, por Amazon, vale. Sí, Quiero Amazon. Sí. los dos. Sí, todos mis libros están en Amazon. Vale. Yo tengo que decir que yo me he quedado con la parte más poética, por así decirlo, del libro. Y tenía apuntado aquí algunas cosas, algunas reflexiones que a mí personalmente me han llegado dentro, ¿no? Y yo, si me permite, sobre todo me gustaría leer un par de cositas que yo he destacado, quizá porque, bueno, que esta es la de... A lo mejor esto os parece muy casual, pero a mí me pareció muy bonito, ¿no? Que es la idea del vacío, de mirar al vacío, ¿no? Y yo si me lo permití, a mí personalmente me ha gustado, dice, me senté en el suelo y miré el vacío.
¿Sabes mirar al vacío, Spesi? Es que no sé cómo pronunciarlo, disculpe. Spesi. Es fácil. Finges que estás mirando, pero no estás mirando nada. Y las figuras vienen hacia ti. El vacío parece nada, pero es algo. Se pueden ver cosas, aunque no estén. Yo en la nada vi a Mokhtar, que tenía la cara de uno de sus hijos de la señora del Mar de Arena. A lo mejor es una casualidad, pero yo, por ejemplo, sí he reflexionado mucho, por ejemplo, sobre el pensamiento, sobre cuando nos quedamos muchas veces ausentes. No sé, ¿no? Y sobre todo también, voy a hacer también muy breve porque no tenemos tiempo. A mí esto es que me pareció muy poético, la verdad, dentro de su sencillez. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también era sobre el tema de los animalitos, que es lo que estabais hablando antes, ¿no? Yo creo que eso también ha podido causar curiosidad a alguno, y quiero leer un pequeño extracto también, y luego hacerte una pregunta. A ver, ¿dónde estaba? En la 73. Yo es para que podáis comprender un poco la visión de la niña, ¿no? Porque es un poco también lo que estaban hablando, que es la pregunta que quiero hacer después un poquito a Oriana, ¿no? Dice, Spesi, dice, me gustan las hormiguitas, ¿cómo hago para no pisarlas? Mientras que camino las mato y entonces tengo que andar con los pies en alto. Debería volar. Pero no puedo, no soy capaz, así que me pongo a llorar. Y no quiero que me vean llorando. Mi último pensamiento, que no es un verdadero pensamiento, no sé, es este. Cuando estoy en los árboles, las plantas, las hormiguitas y el viento, no me siento más. Es decir, si cierro los ojos yo misma, si cierro los ojos yo misma, soy el viento. Yo soy la planta y la hormiguita. Dice, yo soy el viento que me peina todo el pelo hacia atrás. Menos mal que nadie lo sabe, Spesi, porque me gusta, aunque me asusta un poco, solo un poco, porque yo soy valiente. ¿Quién sabe lo que es? Algún día quiero ser lluvia o nieve blanca, pero si vuelvo mojada, las hermanas me regañan y cuando se enfadan gritan fuerte y hacen el pecado de la ira. A mí personalmente esta parte también me gustó mucho, me parece muy poética. Y bueno, lo quiero dejar reflejado porque vais a encontrar cositas muy así que a mí personalmente me han gustado mucho. Y yo quería hacerte una última pregunta muy breve, pero a ver, yo como todos, ¿no? Hemos sufrido la devastación, ¿no? Tú hablabas antes sobre el tema de la devastación, ¿no? Entonces, yo me lo he planteado muchas veces y entonces yo quiero saber un poco tu opinión, ¿no? A ver si coincidimos, ¿no? Como dos personas que han sufrido, ¿no? ¿Hay belleza en la devastación? La belleza, no, perdón, la devastación te da la posibilidad de desarrollar una mirada particular sobre el mundo. Y tú puedes hacer de esto el bien o el mal. Depende de ti, de cómo tú utilizas esta herramienta que la devastación te da. Pero seguramente te permite de profundizar cosas que si no sufres están un poco en superficie. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que es un poco, depende de la distancia, ¿no? En la que se mire, ¿no? Cuando nos coge desde cerca, ¿no? Es como, por ejemplo, el choque de los planetas, ¿no? Una devastación enorme que si estuviéramos, a ver, evidentemente no podríamos estar cerca, ¿no? Pero cuando uno lo ve desde la distancia, ¿no? Puede ver una serie de cosas, de acontecimientos, de movimientos, que es lo que lo hace bello, ¿no? Pero bueno, ¿queréis preguntarle algo a ella? Que yo ya me... Ya la presentación de los libros son de un aburrimiento mortal. Después, ahora me encantaría escuchar estos músicos maravillosos, Claro, pero ¿verdad? no lo sé. Sí, claro que sí, que cierre, eso hay que cerrarlo con el músico, que para eso están, pobrecita, también. Han escuchado todo mi libro. Han tenido paciencia. Oye, Oriana, ¿y qué música escuchabas tú cuando niña? Porque Rafaela Carrà no cantaba entonces. No. Ni Franco Battiato. ¿Qué música oías tú en esa época?
Esa época no me acuerdo. ¿Música clásica? No. No, era música de la iglesia. Salve Regina, total si lo interpreta. Este es tuyo. De la semana pasada que se me olvidó la Eso es de Schubert. Sí, El Ave María de Schubert. Sí, eso se... Desde... Nada, amor. Bueno, a veces la devastación... Bueno, antes que nada, como anécdota, yo estuve, ella lo sabe, 5 años en un internado también, en mi infancia. Sí. O sea que me he reconoce. reconocido mucho en muchas de esas historias. Yo quisiera también aportar que la belleza de la escritura de Oriana hace que eso que parece tan terrible, esa experiencia tan tenebrosa en algunos momentos, se hace liviana a través de esa belleza y a través de la esperanza, sobre todo. Afortunadamente sabemos cómo termina el libro, aquí está. ahí, sí, Este es el fin del libro. Así que os aconsejo también su lectura porque yo lo disfruté mucho cuando lo leí. Gracias. Y vamos a hacer un tema muy relacionado con todo lo que se ha hablado aquí hoy, sobre todo por el hecho de esa devastación, de cómo se supera a veces no por la ayuda exterior, sino por lo que cada uno hace con esa devastación. Se llama Monstruos.